Esa caída de pobreza que yo describí recién se dio con crecimiento. El crecimiento se da con inversión y la inversión se financia con ahorro, es decir, no con despilfarro público. Si vos corrieras... ¿Vos estás en contra del trabajo público? Yo estoy en contra del avance del Estado sobre los individuos, ¿sí? Y cuanto más alto es el peso del Estado, menores las libertades individuales. A ver, los países, ¿sí?, que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Pero, a ver, ¿me dejás terminar? A ver, los más vulnerables en los países libres son 11 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el vulnerable, ¿sí?, del país libre es el doble de rico que el 75% de la población de los reprimidos. Y no solo eso, la pobreza es 40 veces menor. Es decir, ahí tenés el programa del pueblo. Sí, por favor. Yo soy un especialista en crecimiento. No, pero mi mamá es Doña Rosa. Y vos a Doña Rosa, que es mi mamá, le tenés que explicar. entiende mucho más de lo que entendés vos, que no, digamos, estás negado. Nene, escuché un economista en la televisión. Vos decís, nene, escuché un economista en la televisión. Bueno, ahora entiendo entonces cuánto entendés vos, entonces. Nene, Doña Rosa, tu mamá, no entiende porque, digamos, ahora entiendo, vos sos el especial. No, vos sos el necio que no quiere entender. Nene, escuché un economista en la televisión que dijo que hay que bajar el déficit fiscal. ¿Y eso qué es? ¿Y que hay que bajar el PBI o que tiene que ¿Vos te crecer? imaginás que de cada cosa que digo tengo que dar cada definición? Digamos, o sea, digamos, yo hablo para gente... Por favor, a ver, Javier, Milei, concretamente hay 4 millones de empleados públicos. ¿Cuánto debería haber en tu país ideal? A ver. Rápido, ¿eh? En tu Hong Kong. Son más de 4, ¿eh? Una de las cosas que yo propongo, digamos, en esta reducción del gasto público, también propongo reducciones de impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que cuando la economía empiece a crecer, vos ahí podés empezar a contratar empleados que estaban en el sector público, en el sector privado. ¿Cuánto debería haber en el sector público? 2 millones. Debería haber por lo menos la mitad, pero eso no se hace de manera instantánea, porque si lo haces de manera instantánea tenés un estallido social. Entonces, vos eso lo haces Hay que sacar 2 millones, entonces. Sí, pero lo haces con Pero un son programa, más. lo haces con un programa de retiro voluntario cuando la economía está creciendo. Hay que Pero crear para trabajo, crecer, Javier, le tenés que sacar presión al sector privado. El que crea riqueza en la economía es el sector privado. Pero ¿quién va a venir a que A ver, Javier? chicos, espérenme un minuto. Vamos a ordenarnos. Sabemos que la economía es un tema caliente y que Milei defiende lo que él cree, defiende su conocimiento. La evidencia empírica está de mi lado. La evidencia... Sí, Digo, a ver, Petrella, sí. Creo que hay razones para ser muy optimista con la economía argentina en los próximos años. Algunas cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero que son importantes y son casi hitos, diría. Este va a ser el primer año, el año 2018, que la economía crece desde el 2010 en un año no electoral. Desde el 2010 que la economía no crecía en año no electoral, va a crecer este año, como creció el año pasado y como va a crecer también el año que viene. La reducción en pobreza es, además, hoy tenemos el índice de pobreza e indigencia más baja desde el año 2003, según CEDLAS. Es difícil de comparar. CEDLAS, que es un instituto que todo el mundo reconoce, que todo el mundo hacen su que hay problemas. Todo el mundo reconoce por su seriedad, ha hecho en empalme y muestra que es el índice más bajo del 2003. ¿Es para festejar? ¿Es para estar eufórico? Claramente no. El 25% de la población vive en la pobreza en Argentina. Pero muestra que vamos por el camino correcto, además teniendo en cuenta que llevamos la expansión económica más grande desde el año 2011, la creación de empleo más importante desde el año 2011, en un programa que sí, es claramente un programa gradual, porque creemos que la Argentina de hoy no resiste una crisis y que además hay que buscar un equilibrio entre los tiempos económicos. Por favor, señor. A ver, un minuto. Señores, un minuto, por favor. Mis hijas están en mi casa, somos todos adultos acá, somos todos mayores de edad. Acá, chicos, no hay ninguno, escuchen. Así que vamos a comportarnos y escucharnos, porque si no se entiende, aparte cuando se empiezan a tirar números y teorías, conceptos, te perdés. Sí, a ver, termine, Petrella. Para cerrar, y hay puntos, lo que dice Milei, que es cierto. En el kirchnerismo se duplicó prácticamente el peso del Estado, del sector público en el PBI argentino en la economía. Y eso es un escándalo, eso está mal, eso realmente es un problema para la economía. Nosotros estamos buscando bajar el peso del Estado en la economía gradualmente, porque, insisto, y con esto cierro,
la economía, la Argentina, tiene que mantener un equilibrio entre son los tiempos políticos, los tiempos económicos y los tiempos Yo sociales. le voy a pasar, Santiago, mirá, Santiago, ¿me dejas una nota de si color, vuelvo por como- favor? yo le voy a pasar llano, limpio, así directo. El problema de la Argentina, para hacerlo fácil, es que no se genera hace mucho tiempo trabajo privado. Ese es el problema. Entonces, el trabajo que el Estado puede dar es seguir aumentando la planta de empleo Dos público. cosas. Sí. ¿Sabés que el empleo del sector privado de diciembre es idénticamente igual al que teníamos en agosto del 2015? Y le voy a contestar a Iván con los datos publicados por el INDEC, que el dato del PBI desestacionalizado, digamos, el aproximado en el EMAE, ¿sí? Tenía su nivel en junio del 2015 de 151. Es el que vos recobraste, ¿sí?, entre octubre y noviembre del 2017. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que esto no es crecimiento, se llama rebote. Es decir, vos tuviste una fuerte contracción El semestre durante el pasado. primer Javier. semestre del 2016 y Sí. ahora estás rebotando. Es decir, no le pongas nombre de lo que no es. que Para no, crecer es que, vos necesitas mira, acumular capital físico. Javier, no va. obviamente hay que- Capital hay que humano. ¿Me acumular podés todo dejar eso. terminar? Veremos. Déjame No, no, terminar. me parece que Yo ya te hablaste dejé mucho. escuchar. Me parece que ya Yo hablaste ya te mucho en el escuché. programa. Ahora Pero ya déjame que te hablaste, insultaste conteste a medio que no mundo. es cierto que estamos creciendo. ¿Cómo Porque que vos no es cierto? necesitas Los acumular números muestran que capital estamos creciendo. físico. La inversión en términos del PBI Javier, es 16%. La los inversión números- directa a ver, extranjera que tiraste es vos muestran que estamos 0,4, creciendo. cuando en toda la región es 3,5. En capital humano, Ahora, los pibes no ¿sabés que nos morfan, preguntamos todos? ¿sí? Sí, ¿sabés que nos preguntamos todos? Estamos en un país que está gobernado por este gobierno con ese plan económico. Y la alternativa que tenemos, la solución, es el modelo de Axel Kicillof, digamos. Bueno, entonces eso se Un llama minuto. piña ¿Por qué? más rápido. ¿Por ¿Eh? qué caes en la Eso se grieta, llama Santiago? piña Pará, más pará, rápido. pará. Pero ¿por qué me tengo Por que quedar favor, con lo que déjame- hizo Kicillof? pero déjame Que que- fue el peor ministro de pará, Economía de la pero historia. déjame que termine, pará. ¿Por qué tengo que bancarme? Pero que déjame porque Kicillof terminar. fue malo, bancarme a estos Pero, Santiago, mediocres. Un minuto, ya voy. Sí, acá me dice Moró, ¿por qué caes en la grieta? Porque son las alternativas que No vamos a son votar. las alternativas. La alternativa del Frente Renovador, ¿cuál va a ser? Nosotros teníamos un La equipo Baña. de... No, a ver, nosotros tenemos un equipo económico presidido por La Baña que viene presentando un montón de leyes en materia económica y social que tienen que verlo con lo económico y que en general no han sido escuchados. Pero ¿cuándo Pero hay que digo, votar? Claro. Hay que Nosotros convocar... tenemos que debatir primero. Para votar es el año que viene. A mí Exactamente. me gusta el debate. Sí, pero para Yo diría, sí, pero ¿por qué? la Pero mientras tanto, económica va hay a que ser ver cómo fundamental. se le resuelve la cotidianidad a la gente. Sí, está y ahí bien. es donde nosotros tenemos propuestas que no se debaten, porque el gobierno no acepta. Yo tengo una propuesta el para vos. debate. ¿Sabés cuál es? Empezar a bajar el gasto político. ¿Por qué no Totalmente, renuncian a pero los discutémoslo. pasajes? ¿Te A ver, acordás de esos nosotros pasajes? Nosotros renunciamos. No, en serio, Nosotros empecemos con desde el eso. Frente Renovador renunciamos al dietazo y a los aumentos. Y a los Y a los pasajes. pasajes nos pagan menos de la mitad de lo que nos pagaban a todos los ¿Por qué? diputados. ¿Por qué? Porque renunciamos el año pasado. Bueno, Nadie, presenten un proyecto de ley. Ningún medio lo valoró, ningún ciudadano no lo reconoció. Bueno, Y tampoco la son verdad héroes que yo por creo que lo eso. que hay que discutir no es solo los pasajes, es el financiamiento de la política Ah, sí. y de los Pero partidos pará, políticos. pará porque volvemos un minuto. Marcos Peña, Cecilia. antes de ayer, pidió 15 millones de pesos para comprarse autos para la jefatura de gabinete. Para que te quiero volver a ¿Lo lo viste? quiero volver a lo de hoy y coincido con vos. Cuando decimos un plan u otro, estoy hablando de los sectores más populares, con más caudal de votos. Y Sí, yo por creo ahí que nosotros- y ustedes, bueno, también vamos a ver cómo le va al Frente Renovador y qué importa pasa con el cómo nos peronismo y vaya qué pasa con. electoralmente. Pero pará, ¿a qué voy con esto? Ya se ha alargado la campaña y obviamente que las cuestiones que tienen que ver con lo económico es lo más desesperante, es lo que más angustia y generalmente, no siempre, pero generalmente los argentinos votamos con el bolsillo. Por A eso me veces parece sí, a que veces es... no. A veces no, a veces no, con las veces últimas no. elecciones no. Pero hay un dato Por eso me parece fundamental. fundamental hablar de economía y qué nos proponen, porque muchas cosas las que dice Milei son ciertas. Ahora, ¿cómo llegar a ser un país, una Ahora, economía como Suiza? Es muy Sí. interesante, digamos, yo coincido plenamente con lo que dijo ahora, digamos, Seferino, que está perfecto. Vos tenés que bajar el costo de la política, ¿sí? Pero una de las cosas que pasa en la miserabilidad de los políticos es que se esconden detrás de los vulnerables para no tocar sus privilegios. Yo recuerdo, digamos, estaba el señor Eduardo Amadeo en la silla que está Iván, ¿sí? Y decía, no se puede tocar. Ahora, claro, él es de los que cobran más, por ejemplo, pasajes, ¿sí? Es más, en la ciudad, sí, le pagaron 2 recitales al hijo. Es decir, entonces, claro, cuando vos es lo que se llama el falso dilema. Van escondidos atrás
de los vulnerables para no tocar sus Ahora, privilegios. Javier, vos que Entonces, manejas cuando- números, déjame sí, a ver. preguntarte, porque nosotros lo dijimos acá cientos de veces, que tiene que ajustar la política, porque hoy la verdad que el gradualismo lo está pagando la clase media, Exacto. no los sectores más vulnerables, que son los que están acolchonados y que son los que tienen el resultado de la baja de la pobreza. La clase media le está financiando a Macri el gradualismo, esa clase media que lo votó y que hoy tiene aumento de transporte, de peaje, de gas, de luz, etcétera, de prepagas. Y que Ahora, son, lo y que que te son quiero justos, preguntar... Débora. Déjense de Está jorobar. bien. Pagaban 2 No. pesos Bueno, y para ahora vos, se quejan. Paulo. No, Yo sí, lo que le quiero la preguntar a clase media Javier, que porque se acá queja no cientos de veces corresponde. dijimos Débora, que ¿yo ajuste puedo la contar una política. cosa? Si el número no es simbólico, vos hablaste de los números del déficit que son abismales, del PBI que no crece. O sea, ¿no es simbólico realmente el número del ajuste de la política que todos queremos ver? A ver, es cierto Traducido. que en términos de magnitudes Sí. es simbólico. Ah, bueno, eso bien, es verdad. empecemos No, por no, ahí, no, porque eso si no parece que con eso solucionamos no, pero todos está los perfecto problemas. lo que estás diciendo, Débora. Sí. O sea, está perfecto. Pero hay otras partidas, de vuelta. La obra pública es un escándalo. Es decir, entonces por eso, si vos te fueras a un esquema como el chileno, vos tenés 3 puntos de PBI ahí que te Y los una ahorrás pregunta por más, poco. una pregunta más. Vos ¿Quién? decís inversiones para crecer. ¿A vos te parece que puede tener inversiones para crecer un país cuyo gabinete prácticamente entero, y hoy lo ratificó Aranguren, no sé si fue hablando Sí, con hoy. ustedes, Sí, sí. que no va a traer la plata que tiene del exterior? El 43% del gabinete tiene la plata. A ver, Qué confianza. eso, eso digamos, también. eso, Pregunto. a ver, yo, Confianza se digamos, llama eso, sí. Eso Sí. también es de índole eso está simbólica. muy- Sí, la verdad que a mí donde tengan la plata me da lo mismo. A lo O sea, menos si es yo lo mismo, pudiera, Javier, a ver, no es no, lo no digo, mismo. pero yo lo entiendo como señal. O sea, como señal es patético y estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero la verdad, ¿sabes cuál es el gran problema? En Argentina no se invierte porque es una trituradora de valor. Vos invertís un mango acá y te lo pulveriza el sector público. El que verdaderamente está en blanco, la presión fiscal efectiva es 75%. Vos, sí, cuando vas y por ejemplo, recibís tu sueldo, por cada 100 que vos recibís, a tu empleador le costó 165. Mirá lo caro que te vuelve toda la regulación de Argentina. Y cuando te das vuelta y vas a gastar, el 50% se te van impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos con un ingreso medio en Argentina, si estás en blanco, se te lleva el 70% de lo que generás el fisco. Es decir, es inexorablemente nos vamos a volver Sí. pobres. Sí, Bel. Creo Sí. que se olvidó un dato trascendental de por qué bajó la pobreza y te olvidaste vos que sería un golazo a favor Bueno, tuyo. también, digamos, me Por tiran el 300 aumento- preguntas a la vez. Pará, hablaste mucho. Voy a hablar una, no me la cortes. Porque subió el ingreso de los que están en negro. Con la construcción hubo muchos trabajadores en negro y su ingreso aumentó por sobre la inflación y este fue uno de los factores que bajó la pobreza. Es decir, el empleo libre, el empleo que no está La regulado changa. y todo, La changa. fue que se aumentó, las changas aumentó el ingreso. Sí. Pero creer que esto es un índice definitivo, cuando, por ejemplo, durante el kirchnerismo con el cepo cambiario se bajó la pobreza porque vos sabés que tocando el tipo de cambio aumenta el salario real y disimula la pobreza. Pisaron el precio de los alimentos en el fondo. Cuando decís. bajó la pobreza el dólar estaba a 18 pesos, ahora está a 21 y menos aumento de salario. Es decir, no tomemos esto como algo definitivo porque las causas que generan las pobrezas están ahí y están intactas. Pero si yo estoy O diciendo sea, que este programa no es sostenible. es como Es decir, que- estoy diciendo, Estamos sentados. es cierto, la foto, digamos, es buena, mejoró respecto a la anterior, que fue lo primero que dije, pero en dinámica no vamos bien, Milei, vamos pero en mal. tu transición hacia Suiza, ¿cómo se resuelve la pobreza y quién se ocupa de los más carenciados? Creciendo. No. No, no, Creciendo. bueno, no. Se resuelve Hay un momento, creciendo. porque no es ¿Por qué cierto lo que sector decís de privado? ¿Por qué Chile. sector En privado? Chile hay gasto público y hay política Sí, social. ¿sabés cuánto es? 22% del PBI. ¿De qué estás hablando? Con la reforma que propuso el gobierno, Lo hay. 75 Vos años vos proponés tardaríamos la en llegar a desaparición del Chile. Estado, Pero te das Milei. cuenta que, digamos, ni siquiera manejás los números. ¿Por qué el sector Pará, privado pará, no le da pará, trabajo? pará un minuto, pará. Porque es Porque una aquí máquina te de va- destrozar Te voy a dar valores. una CB, por escúchame, ciento un minuto, No, a mí pará, no me va a dar por una favor. CB. Por Digo, favor. no puedo creer, digamos, Prioritemos, cómo pará. ignora todos los números. A ver, por favor, sí. Dice Milei, miramos mucho la economía de Chile porque la verdad que Chile ha hecho de su país, a nivel económico, una potencia en Latinoamérica. Sí. 75 años tardaríamos en llegar a ser En Chile. alcanzar siendo- la presión fiscal de Chile con el programa gradualista,
sí, de tortuga embarazada, digamos que parece, no sé, un monje tibetano, la velocidad que va a Milei llevar. es uno de los sí, países para, con más digamos, problemas alcanzar una dentro de presión la fiscal como la de OCDE. Chile. ¿Qué estás Vas a invertir diciendo? acá, ni A a ver. palo, vas a Chile invertir. es uno de los problemas uno de los países con más problemas dentro de la OCDE. ¿Qué estás diciendo? Digo, es uno de los países No que es más crece en Suiza. la región. Digamos, ahora lo que Sí, pasa es que a bueno, vos, es un digamos, país- a ver, ¿cuál es el problema que te molesta? La redistribución del no me ingreso, que a vos molesta te nada. encanta tocarle la Calmate plata a un la poco, gente. no me hagas Sí, en tu no me comunismo. hagas el personaje, Dale, querido. Dale, sí, dale. Baja un Digamos, poco. vivís hablando de cosas que no sabés, Hay una ese es el atracción problema. ahí, ¿eh? Sí, hay algo. Yo creo que ¿Ustedes hay- tuvieron algo o no? Hay una atracción. A ver, Sí, vos- el problema es que, digamos, o sea, que es extremadamente zurda y no sabe de economía. Porque si supiera de economía no sería zurda. Pero... Un minuto. Pero es linda, ¿no? Por favor, sí. Por favor, No es mi tipo, por claramente. favor. Pará, el día que la corrieron por izquierda. Escucha, ¿se viene el surdaje? Dijo Mirta. Sí, por favor. No, pero así nunca vas a poder ser ministro de Así no vas a Economía. conseguir pero- una sola no me mujer. interesa. Es peor. Así yo te lo digo, Pero cosa puede con la que te cambiar. respeto, nunca vas Puede a poder cambiar, ser ministro de sí. Economía porque hay un factor fundamental que es que vos tenés que hacer política dentro del De Ministerio de vuelta, Economía. digamos, o Vos- sea, yo, digamos, Sí. peleo por un cambio cultural, no necesariamente por Pero yo ocupar estoy un de cargo. acuerdo con Y vos. si aceptara un cargo, ya Sí. dije cuál quería. Sí. El Banco Central para ser el último. Hago la reforma financiera, sí, hago la reforma monetaria Yo y la y le pongo política una bomba. económica está Así desde que el Banco digamos, Central. mirá, digo, cuál es mi Pará, hipótesis. pará. Por eso te Un digo minuto, que no se pará, puede. pará, Yo- pará. Hong Kong no tiene Banco Central, te No aviso. importa. Te aviso, no tiene Hong Tampoco lo va a Kong. tener a Xi Jinping ahí Y adentro. Argentina, Pará un minuto, te pará. aviso que antes de que estén ligada a China, sí, seguía sin Banco Central. Los billetes los Me voy a emite tomar un HSBC, pero seguro que no lo sabes tampoco. Los A ver, independentistas están en Demoró. baja en Hong Kong. Vení, Natalia, vení. No, no, Vení, por favor. no puedo. Pero Que vení. venga bueno. Vení. Nadie hace la Vení. paz. Hoy es Jueves No Santo. me hagas hacer. Vení. Ahí voy. No es nada. Es Pascua. Es Pascua. Mirá que tengo la cuca. Quiero el micrófono. unir el comunismo con el Con el liberalismo. libertario. Dos culturas. Además Milei. ella es cubana. Relájate. Que Vos es un pensás hombre que yo bueno. nací en la Nixon Mao, revolución Nixon Mao. Una palmada, Milei. Una manito. ¿Qué hay? Te Pero, dio un beso ¿qué hay? Me siento Andrea Politi, un beso, Andrea. Es que me parece que el personaje lo supera No es y un no personaje, sos es una insoportable. cuestión de pensamiento. Es decir, que vos no asimilás, ese es tu problema. Yo no lo voy a maltratar Si así. pudieras no grite. asimilar un poco de liberalismo, si te ensuciaras un poco los dedos con Mises, con Hayek, con Rothbard, entenderías lo que digo. Si Milei Por supiera favor. explicar Sí. de manera sencilla, sin enojar, Muy bien. Ahí se lo sin explica. gritar, Gracias. por El ahí mucha intérprete, mira, el gente te intérprete. entendería. Hay un diccionario. Eso es verdad, ¿eh? Todo lo que es fiscal significa presupuesto. A ver, un minuto, En vez para- de déficit por favor. fiscal, ¿por qué no hablan del presupuesto? ¿Sentiste que es algo? el ¿Sentiste sinónimo? algo? Mariposas en la panza. Mariposas en la A no, ver. le daría un cachetazo. No importa, digamos, estaría en la lógica tuya zurda porque son violentos. En cambio, yo como soy liberal, es el respeto Milei, estricto yo te del voy a decir proyecto de una vida del cosa. prójimo. Yo Jamás no- golpearía a Puedo alguien. decir algo y voy a decir algo. Yo nací en la Revolución Cubana y me siento feliz. Estás contaminada, claro.